Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, durante las últimas 2 semanas, obviamente que la zona ha estado muy dominada noticiosamente sobre los mega incendios y, por supuesto, los daños que ha dejado también esta catástrofe, especialmente muy focalizado en lo que se va a venir para la reconstrucción. Pero también, dentro de lo que ocurrió en las primeras jornadas, fue hablar un poco acerca de la regularización, qué pasa con las leyes, y una de las que tomó entonces fuerza y comenzó también a avanzar en las últimas semanas fue la ley de incendios, que principalmente también está focalizada en una planificación desde el punto de vista urbano, de zonas de interfaz, y da también este proyecto algunas iniciativas desde el punto de vista de responsabilidades para la prevención, también tiene que ver ahí con recursos y fiscalización. ¿Y qué pasó también con este proyecto de ley? Que además se habló mucho de que había quedado un poco dormido ahí en el Congreso y que se reactivó durante las últimas semanas, es que pasó a su tercer trámite legislativo, es decir, ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados, lo que se va a ver, eso sí, ya una vez se retome el receso legislativo. Para hablar acerca de este proyecto de ley y cómo se va a venir también la discusión en la Cámara Baja cuando se retome en marzo el trabajo, estamos en contacto con la diputada del Distrito 21, Flor Baise, que le damos la bienvenida y agradecemos, por supuesto, que haya aceptado nuestra invitación. Buenos días, diputada. Hola Leslie, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Bueno, sí. sí, no, me te comentaba sobre la ley de incendios y esta parte y se ingresa por parte del gobierno en el año 2023. Y bueno, ya lleva, efectivamente estuvo un tiempo en que no siguió su discusión por las razones que ya se conocen o se dieron ahí con incluso alguna polémica respecto a por quién avanzó o no en el Senado, y ahora queda ya aprobada la última semana antes del cierre legislativo, del receso legislativo, y parte entonces su discusión en un tercer trámite en la Cámara de Diputados, que va a ser el retorno de la primera semana de marzo, el 2 de marzo, que empezamos ya con nuestras sesiones. Y por lo tanto, a mí me parece que es una ley que debió haber avanzado, por supuesto, mucho antes. No podemos esperar que haya esta tragedia nuevamente en nuestro país para poder seguir en su discusión. Y hay temas que son áreas o tres ámbitos, como son el preventivo, uno que es muy, muy relevante y me parece que ahí tiene que tener todavía un reforzamiento, la planificación del uso del suelo, que es muy relevante, y también lo que es la sanción o la persecución penal, y que tiene que ver con todo lo que es lo investigativo y lo probatorio en el caso de la intencionalidad. La negligencia también, la irresponsabilidad está considerada, pero me parece que eso, la prevención por una parte, y también desde lo disuasivo, las sanciones puedan hacerse efectivas cuando hay intencionalidad, me parece que también es una forma de que no siga siendo gratis el quemar en Chile. Y lo más grave, cuando hay pérdida de vidas humanas, como hemos visto también en esta tragedia en Penco y Tomé. Mm. Ahí también, diputada, desde la perspectiva de lo que se le está poniendo también a este proyecto de ley, porque obviamente este proyecto, como usted mencionaba, estaba de antes, pero a raíz de la catástrofe también básicamente se reactiva. En la práctica, así como está, ¿qué tan también viable puede ser desde el punto de vista de su aplicación, también pensando en que parte importante de lo que trae también este proyecto tiene que ver con planificación urbana, que tiene que ver también con lo que tiene que ver con en relación con temas municipales, también de ordenamiento territorial, que son procesos que muchas veces son muy lentos? Tenemos municipios que van un Sí. poco con sus planos reguladores desactualizados, que se atrasan un poco más en poder tener estos instrumentos al día. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de planificación urbana, que es parte de lo que también viene en este proyecto, ¿cómo se podríamos tener quizás que no sea tan demoroso también estos procesos que para muchos municipios también son muy lentos? Bueno, efectivamente, y esto es real, lo decimos, en realidad siempre estamos hablando de la burocracia, de lo largo que son los procesos y de cómo estamos desactualizados en precisamente planos reguladores. Aquí hay municipios que tienen planos reguladores de hace 20, 30 años, incluso más, en donde se tiene que concurrir a los fondos desde el gobierno regional, se aprueban los fondos, pero luego la elaboración de los propios planes tardan 2, 3, 4, hasta 5 años y más, cuando entran temas también medioambientales u otras situaciones
situaciones que pueden ocurrir y que tienen que complementarse de manera armónica. Entonces, aquí lo primero es que la ley, más allá de que hayan aspectos a mejorar, tiene que resolver si tenemos que hacer todos los esfuerzos para que exista una ley en donde se, como dije, ya se establezca los elementos que yo señalé y dentro de eso tiene que haber como una relación que sea con precisamente municipios que estén involucrados de una manera muy eficiente, como también Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura. Tiene que haber ahí un trabajo que sea en equipo, mancomunado, que sea considerando a las otras instituciones del Estado y que simplemente tienen que haber plazos que no pueden extenderse más allá. Tenemos el tema de la ley de permisos sectoriales, ¿cierto? Que hoy día debiese estar en funcionamiento y en régimen, hacer que, por ejemplo, la aprobación de un plan regulador sea en un plazo mucho más menos extenso, porque ni siquiera vamos a decir más breve, sino que menos extenso de lo que es hasta hoy. Y si no, de lo contrario, a través de esta ley también debiese establecer un tiempo y un plazo que sea el que realmente dé cuenta de la urgencia que se requiere hoy día para tener una ley que sea robusta y que nos permita efectivamente hacer eficiente la planificación cuando estamos hablando de salvar vidas. Aquí hay proyectos habitacionales, las ciudades tienen que crecer, las comunas tienen que ampliarse, la agricultura, por otra parte, la industria forestal también tiene que tener un espacio en el país, pero eso se tiene que pensar en el largo, en el mediano, en el inmediato plazo, en el mediano y en el largo. Y para eso se tiene que establecer eso dentro de las normativas que nosotros vamos a hoy día a esperar que tenga un trámite que sea lo más urgente posible, partiendo por la urgencia que tiene que darle el gobierno, pero el darle urgencia no significa que tenga que tratarse de manera rápida, sin la responsabilidad y sin llegar al fondo de cada uno de los elementos. Entonces, cuando se establecen obligatoriedades respecto al uso del suelo, estas deben cumplirse y para eso tienen que haber instrumentos que son precisamente planos reguladores, planos de zonificación, en donde tienen que hacerse con la urgencia que corresponde. Hoy día, después de vivir esta tragedia, creo que cualquier elemento, cualquier instancia del gobierno, y si no, vía ley, se tiene que establecer que sea de esa manera. Diputada, ¿cómo está? Buenos días, le hablo Alfonso Levet. Hola, En, Alfonso. en relación a la articulación de los distintos organismos que tienen que trabajar conjuntamente, ¿qué le parece cómo está al día de hoy el fortalecimiento del CERNAFOR para articularse, digamos, con otros organismos, con privados, con los pequeños propietarios, con empresas? Mire, en general aquí, cuando se trata de los incendios, se establece esta nueva institucionalidad como el Senafor para ser más eficiente, más efectivo y también tener un estándar de, digamos, productividad que sea el que responda a lo que necesitamos hoy en día. Y hoy día necesitamos, hay cambio climático, hay cambio del clima y hay quienes no creen en eso, pero bueno, hoy día vemos que lo que antes en nuestra país no ocurría, las temperaturas, los vientos, la humedad, en fin, son elementos que se dan y que para eso hay que hacer una institucionalidad que sea, como digo, más eficiente. ¿Todavía tiene carencias? Por supuesto que sí. Hay temas en los que todavía, a mí me parece que el sector público, a través de su institucionalidad, no está a la altura de lo que se requiere y llega, y si bien trabajan con el sector privado, pero creo que aquí hemos visto que hay una complementariedad que ha sido bastante eficiente entre el sector público y privado. Y a mí me parece que hasta ahora todavía es el sector privado el que llega en varias ocasiones, responde antes, es más eficiente, es más exigente también en cómo se opera cuando se trata de catástrofes como son los incendios. Entonces, desde lo preventivo, tiene que haber todavía, el Sanafor tiene que tener mucho más musculatura, más recursos, más capacidad de recurso humano, de recurso logístico, tecnológico. O sea, es decir, todavía nosotros, el país, el Estado de Chile, tiene que entender que estas amenazas que estamos viviendo cada día requieren de un apoyo y de una mirada mucho más focalizada y de interés que lo que hasta ahora ha habido. ¿Se ha aumentado? Sí, se ha cambiado la institucionalidad, hay más brigadistas, hay más aeronaves, eso es una realidad después de los incendios que hemos vivido desde el 2017 y recordemos el de 2023, cuando hubo 24 personas fallecidas también en Renacimiento y Santa Juana. ¿Se ha ido mejorando? Sí, pero también la irresponsabilidad parece que también ha ido aumentando y la intencionalidad parece que también, porque a pesar de todo lo que hemos hecho, los incendios siguen existiendo y de manera mucho más gravosa incluso. Entonces, eso
da cuenta de que todavía no somos capaces de hacer una institucionalidad en general, incluido el Senafor, que sea el que responda a estos requerimientos como país. Mm. Ahí, diputada, bueno, uno está acostumbrado también que los incendios forestales están más focalizados en zonas rurales y así también se ha hecho el trabajo preventivo desde el punto de vista de cortafuegos también o de medidas que los mismos propietarios tienen que ir también armando. En esta catástrofe, lamentablemente, tuvimos una afectación importante en zonas urbanas, donde obviamente la gente, una de las cosas que decía es que no estaba tan capacitada o no estaba, o sea, si bien sabía que estaba cerca de bosques, la verdad es que no estaba en el fondo capacitada desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de las acciones que tenía que tomar para evitar en el fondo que a lo mejor este fuego avanzara tan rápido. Esta normativa contempla, por ejemplo, situaciones como el escenario actual, donde en el fondo ya no tenemos necesariamente zonas rurales que son las afectadas por estos incendios, sino que en el fondo ya sectores completos habitacionales dentro de la ciudad, como fue en el caso Mm. de Penco y Tomé. Sí, claro, aquí se habla de las zonas de interfaz, que eso Ujú. es uno de los aspectos fundamentales, zonas de interfaz, y eso significa zonas entre lo urbano y lo rural o habitacional y zonas, digamos, rurales. Entonces, ahí se establece una obligatoriedad de cortafuegos de determinadas dimensiones y que tienen que hacerlas quienes son los propietarios de estos terrenos. También la obligatoriedad, y eso significa no poder utilizar esos suelos. Ahora, Mm. eso significa, y voy a hacer un punto ahí, significa evitar que el fuego se propague de manera más rápida y pueda Mm. llegar precisamente a las zonas de vivienda o incluso en los propios predios, plantaciones, forestales, donde también para evitar la propagación se establecen también obligatoriedad de cortafuegos cada cierto tiempo y de ciertas dimensiones. Es decir, estamos hablando de cómo poder evitar la propagación, por lo tanto ya reaccionando a cuando un incendio ocurrió. Y lo que tiene que haber aquí, y ahí eso se refieren, y también los vecinos, cuando, cómo reaccionar, cómo hacer que poder evacuar más rápido o evitar que el fuego se siga propagando. Y eso, claro, si hay un cortafuego mucho más amplio, va a evitar que eso ocurra. Pero aquí lo más importante a mí me parece que es la prevención, es decir, evitar que el incendio ocurra. Es decir, el mejor incendio es el que nunca ocurre. Y para eso, bueno, tiene que haber ahí unas... Hay un informe del Colegio de Ingenieros Forestales, me parece que es bastante, que habla mucho de esto, en donde tiene que haber una capacidad de prevenir de acuerdo a lo que ya hemos visto, ya lo dije, de acuerdo a las condiciones climáticas, pero también a la irresponsabilidad y a la intencionalidad. Y claro, ocurre más en las zonas rurales, porque ahí han partido los incendios, parten en las zonas rurales y Mm. son ejecutados o producidos en zonas rurales, ya lo hemos visto, porque eso están las evidencias que tienen que determinarse a través de lo que corresponda en sede penal, pero lo que uno ve ya, y hay coincidencia en eso, de que son por la intervención del ser humano, incluso con una intencionalidad, y en nuestra zona, por lo menos en el distrito que yo represento, más allá del 70 y tantos % son intencionales. Mm. Entonces, bueno, para evitar eso, tiene que haber patrullaje, y eso tiene que estar considerado en la ley de manera muy potente. Tiene que haber institucionalidad y ahí está Cernafor, están las policías. Bueno, nosotros estamos con un estado de excepción. Imagínense ustedes, durante todo este gobierno y han ocurrido igualmente estos incendios que han sido intencionales, porque el incendio de Penco y Tomé, que se dice que esta persona que tenía la estufa o la cocina, no los, que igualmente tiene que tener un resguardo a las personas todas cuando hablo de responsabilidad y tiene que haber también una sanción en el sentido de que esto, de que hay que ser más responsable, pero lo que ocurrió, ese incendio partió en Hualqui y fue intencional, no es esa persona la que lo cometió, ahora eso lo tiene que probar los tribunales y todo, pero Mm. es lo que se comenta y se sabe que fue así. Entonces, pero tiene que haber ahí una capacidad mayor, precisamente cuando ya empieza la temporada, que es en septiembre, empezar a hacer patrullajes, fiscalizaciones, y ahí tiene que haber una complementariedad con las instituciones del Estado, con las policías, con los municipios, para que también se sienta y los quienes van a ser irresponsables o quienes son los que pretenden hacer intencionalmente, y hoy día con estado de excepción, además en estos años eso debía de haber sido así, hacer patrullaje, estar haciendo controles, fiscalizaciones mucho más permanentemente, de manera que eso sea un elemento que pueda prevenir, más allá de la educación, del trabajo con las juntas de vecinos, con las juntas, con las organizaciones comunitarias, para también hacer conciencia de cómo tenemos que ser en cuanto a la responsabilidad en esta materia. Entonces, creo que eso es muy, muy relevante, como también las evacuaciones y ver cómo tiene que cada uno, como chilenos ya, como país,
estar mucho más también dispuestos a cumplir las indicaciones cuando son las alertas, empiezan a sonar, aunque sea exagerado en esto, a mí me parece que hay que hacerlo cuando se trata de salvar la vida de las personas. Estamos conversando con la diputada por el Distrito 21, Flor Baise, acerca de esta ley de incendios, cómo va avanzando, qué es lo que está pendiente. Uno de los focos importantes es la responsabilidad, decía usted, respecto a la intencionalidad. Yo no había escuchado esto de, bueno, me vengo sumando hoy día, pero lo de Walkie está a nivel, no se ha presentado anuncio todavía, ¿no? Mire, lo que hay, bueno, y se ha escuchado en todos lados, ustedes lo han visto todo, es que se encontró esta persona y se dice que con eso ya está el responsable, pero es mucho más allá de eso y eso lo tienen que hacer bueno, los tribunales. Yo desconozco si han presentado una denuncia o no Ujú, formal, oficial, pero me parece que sí, por cuanto hay varias información respecto a ello en los medios, digamos, pero más allá de eso, yo lo digo en forma general, porque eso ujú. ocurre. Y en mi distrito ha ocurrido por años. Esto de que los focos se prenden de manera, están los drones, están las cámaras, en donde se ve que se prende un foco, se prende el otro en la misma línea, en línea recta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o cuántos focos. Eso obviamente está hablando de una intencionalidad en donde es difícil combatirlo cuando te estás abordando focos por diferentes lados de manera simultánea. Las Ujú, capacidades de respuesta precisamente son las que también hay que mejorar y poder reaccionar de manera más rápida. Y eso significa también actuar en combate nocturno. Por eso digo, hay prevención, que por una parte, lo que ya he señalado, está el combate en cuanto a la ley, también tiene que, digamos, tenemos que modernizarnos, si usamos esa palabra, porque en otros Mm. países del mundo sí utilizan combate nocturno y aquí ha ujú, habido, por lo que yo me he ujú, informado desde hace bastante tiempo ya, la solicitud desde quienes el sector privado, empresas que tienen aeronaves, pidiéndole poder certificar el vuelo nocturno o para poder combatir a la Dirección de Aeronáutica Civil, como también a CONAF, que son instituciones que tienen que dar esta certificación. Y hasta ahora, por lo menos hace 4 o 5 años que se está solicitando esta certificación y no se ha logrado. Y ahí también es un elemento que vamos a tener que considerar porque no podemos estar con esto. Y en las comisiones investigadoras que han habido respecto a los incendios, tanto el de 2023 como el del incendio de Viña del Mar, ese tema salió a colación y hay una contradicción entre lo que dice un organismo del Estado, como es la Corporación Nacional, como Forestal, como es la Dirección de Aeronáutica, donde te señalan que no se ha solicitado el permiso para la certificación de las naves. Digamos, ahí lo pedimos ahora en la Comisión de Agricultura, que eso se nos pudiese informar de manera oficial, cuál es la razón por la cual no hay esta, digamos, reglamentación o certificación para que pueda haber un combate nocturno, porque en las noches, cuando baja la temperatura, cuando hay mejores condiciones, evidentemente que se puede hacer de manera puede ser más eficiente el combate sin, por supuesto, poner en riesgo la vida de tanto quienes van en las aeronaves o como también en el combate terrestre, que resulta también ser más eficiente. Por supuesto que hay que resguardar todos los derechos y la vida de las personas que están combatiendo, pero hay mecanismos en los cuales se podría evitar, porque este incendio de Penco y Tomé, ustedes saben que, bueno, a la hora que empezó y durante las horas con ese viento que había, se propagó de manera son muchos kilómetros los que se puede avanzar por minutos o por Mm. cada tiempo, digamos, si no hay Sí. un combate en la noche, que eso es un tema que lo llevamos discutiendo hace bastante tiempo y yo lo digo con conocimiento de causa porque en las comisiones que hemos estado y aún no avanzamos en ello. Entonces, eso es uno y la otra es la sanción que tiene que haber y en eso a mí me parece que la ley tampoco pone un foco potente más allá de las multas para quienes no hacen los cortafuegos, Mm. que son bastante altas, pero en lo cuanto a la responsabilidad penal, ahí me parece que hay que fortalecer también al Ministerio Público en cómo se puede hacer una investigación más rápida, tratándose de incendio, evidentemente las pruebas, imagínense ustedes lo que cuesta, porque obviamente queda todo hecho cenizas, pero en eso es lo que tenemos que avanzar también para poder determinar las responsabilidades cuando las haya. Mm.
Ahora, diputada, ya para ir finalizando brevemente, bueno, estamos en receso legislativo, tienen que ya desde el 2 de marzo tomarlo en la Cámara de Diputados este proyecto. ¿Cómo prevé que se va a venir la discusión desde el punto de vista de si va a ser un poco más lenta o más fácil, entendiendo que al menos sí hay una transversalidad de poder contar con esta ley, de poder tenerla? No sé si se llega Sí. antes del 11 de marzo con esta ley aprobada. Mire, hay una transversalidad, sí. Yo me parece que no podría nadie estar de acuerdo o no estar de acuerdo en que hay que fortalecer nuestra institucionalidad en esta materia con una ley que sea robusta, pero que tenga resultados también que sean los que buscamos y no solo cumplir por cumplir. O sea, y ya digo, si este gobierno lo quiere sacar de manera rápida por sacar la ley, a mí me parece que ya Mm. en este tiempo, entre una semana o dos más o tres, bueno, si sale, aquí hay que darle una discusión y nosotros, lo menos en la Cámara, la vamos a dar, una discusión que sea con profundidad y que sea pensando en cuáles son realmente los resultados que va a tener. Y para eso también todavía está la posibilidad de seguir haciendo indicaciones que pueden sumarse a la discusión, y eso significa, a mi modo de ver, sobre todo en lo que es la forma en cómo se combaten, cómo se combaten. Ya hablé del combate nocturno, pero pueden Mm. haber otros temas ahí, como también las sanciones. Creo que en ese sentido falta poner todavía un foco mayor, más allá de la planificación y de la restricción a hacer o no viviendas en ciertos lugares, que me parece que es de toda lógica que tenga que ocurrir eso, pero eso significa que todos estén asumidos con real compromiso desde, digo, la institucionalidad pública, porque hacer cumplir esa ley en cuanto a la instalación de viviendas en lugares en que se ven muy apetitosos, cuando hablamos de simplemente vulnerar el derecho a propiedad, es un tema en donde tenemos que estar todos de acuerdo para hacer que finalmente no ocurra esto, no se sigan propagando viviendas en lugares donde van a estar despejados. Se hacen los cortafuegos cuando estamos cerca de las ciudades, por ejemplo. Claro, te queda un espacio que es muy apetitoso como para instalarse de manera francamente ilegal. Y eso es lo que también hay que... no podemos seguir permitiendo que proliferen las viviendas en lugares en donde nunca debiesen estar, nunca debiesen haber Mm. estado. También es un tema que tiene que, a mi juicio, tener también una conversación entre los sectores, que cuando vuelva a la Cámara lo vamos a revisar, pero obviamente que tenemos el compromiso de que esta ley pueda ver la luz en un tiempo, en el tiempo más breve posible, pero que eso no vaya en contra de una ley que realmente se Mm. aplique. Así es muy importante que finalmente no solamente por aprobar la ley, tener la ley, después nos vamos dando cuenta de que a lo mejor no sirve tanto. Así que también hay que hacerle un Mm. trabajo importante en el Congreso. Muchas gracias, diputada, por estar junto a nosotros en este día Gracias. lunes. No, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Igualmente. La diputada por el Distrito 21, Flor Baise, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de lo que es el proyecto de ley de incendios, que ya está en su tercer trámite legislativo. Hoy día el Congreso está en receso, por lo tanto ya retoman en marzo sus labores, y es precisamente ya el 2 de marzo, como nos comentaba la diputada, que ya se va a retomar entonces la discusión de este proyecto, y ahora ya Ujú. en la Cámara de Diputados, una vez que desde el Senado se aprobó justamente la semana pasada. Un proyecto de ley también que se ha hablado mucho, que es muy relevante para poder evitar catástrofes como las que vivimos el 18 de enero. Así que ahí vamos a estar atentos ya el próximo mes con lo que vaya pasando la discusión en el Congreso.